El desarrollo de las sociedades modernas implica una serie de cuestiones de costumbres que finalmente conforman una cultura. Y el asunto de la higiene parece ser un elemento importante que tiene que ver con nuestras costumbres actuales y las costumbres del mundo en general. En este programa hemos decidido hablar precisamente de la higiene individual, la higiene del entorno y qué tiene que ver esto con el desarrollo social. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a Mundo Sustentable. Apreciable auditorio, muy buenas tardes. Estamos de nuevo con usted en su programa Mundo Sustentable. Y mire, la higiene es algo que todos creemos entender. Sin embargo, también podemos percibir que los diferentes grupos sociales alrededor del mundo tienen ideas diferentes al respecto. Y en esta ocasión hemos invitado a dos expertos investigadores de esta Universidad Autónoma de Nuevo León para hablarnos del asunto. En primer término tenemos al doctor Carlos Eduardo Medina de la Garza, quien es investigador de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, gracias Bienvenido. por la invitación. Gracias. También tenemos al doctor Juan José Zárate Ramos, quien es investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de nuestra universidad. Juan José, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a Mundo Sustentable. Gracias. Pues este asunto de la higiene, como ya lo mencioné, parece ser que todos la entendemos, ¿no? Todos pensamos que estar limpios y tener un entorno limpio tiene mejores resultados para nuestra vida. Pero a ver, yo quisiera que empecemos precisamente por la definición de lo que es higiene, para poder dar paso a los siguientes comentarios. Carlos. De acuerdo, sí. La higiene, vamos a entender casi dos conceptos en lo que es las ciencias de la salud y de la vida, dos conceptos de higiene. Primero voy a tomar el que probablemente sea menos conocido. La higiene son todas aquellas prácticas, aquellos conocimientos, aquellas actitudes y acciones que nosotros tenemos y que llevamos a cabo para tratar de conservar nuestra salud o conservar la salud lo mejor posible. En este contexto nosotros tenemos que existe una higiene que tiene que ver con la alimentación, una higiene que tiene que ver con el ejercicio que uno hace y una higiene que tiene que ver con el sueño, por ejemplo, y el descanso. Y una higiene que tiene que ver, ahora sí, con aquellas prácticas que nos permiten vivir en un ambiente limpio. Tomando esa última concepción de higiene, llego a la higiene que casi todos nosotros conocemos en la vida diaria y que es de uso común entre todos nosotros, hablar de la higiene casi como un sinónimo de limpieza. Es decir, la higiene son aquellas acciones, actitudes, conocimientos que nosotros tenemos que nos hacen tener un entorno vivencial, un entorno donde nosotros estamos, nuestro sistema, tenerlo limpio y que esa limpieza también tiene que ver con nuestro cuerpo, con lo que nosotros consumimos y con lo que nosotros. Esas serían las dos formas grandes de que es la higiene. Vamos a tomar esta última que tiene que ver con la limpieza. Muy bien, estamos hablando de seres humanos, o sea, nosotros mismos y la relación con los otros seres humanos. Pero hay algo que tiene que ver también en la vida moderna, ahora que nos relacionamos tanto con mascotas y que a veces la relación con los animales es bastante estrecha. Este concepto de higiene, ¿cómo se extiende hacia allá? Mira, definitivamente la higiene de las personas tiene una relación estrecha con la higiene de las especies domésticas, sobre todo cuando hay una interacción muy cercana, como lo es, por ejemplo, actualmente con perros y gatos. Cuando uno convive con los perros y los gatos, generalmente las personas trasladan esos conceptos de higiene que mencionaba ahorita Carlos, los trasladan a las mascotas. Y tienen un cuidado de ellas, etcétera, etcétera. Les brindan o les proveen de alternativas de prevención, los bañan, los llevan a consultar con el médico veterinario para que haga la profilaxis de vacunación, desparasitación, etcétera. Entonces,
en la actualidad, pues esos digamos, protocolos de higiene para las mascotas, en algunos casos han llevado, por ejemplo, a que se abuse de los baños. O sea, se les baña de más y entonces en los animales, en los perros fundamentalmente, ellos tienen bacterias en la superficie corporal y cuando son eliminadas estas bacterias de la superficie corporal, lejos de ayudar, perjudica porque los vuelve más susceptibles a infecciones, precisamente por bacterias patógenas. Entonces, ahí vemos cómo el exceso de higiene, ¿verdad?, malentendido, provoca una susceptibilidad mayor a padecer ciertas enfermedades. Sin lugar a dudas, aquí estamos llegando a un terreno medio complicado, porque no hay que pensar que el tener una higiene va a traer como consecuencia alguna consecuencia desfavorable tanto para los animales como para las personas. Aquí tendríamos que encontrar el punto de equilibrio para poder lograr que no se presenten problemas de salud. Muy bien. Esto creo que también aplicaría para los seres humanos, esto de que también tenemos una cubierta de bacterias en el organismo y que a lo mejor sería muy pertinente cuidar algunas de estas, no todas, pero yo quisiera introducir aquí precisamente algo que se empezó a estudiar o se empezó a hablar de ello allá a finales del siglo XIX, que tiene que ver con la hipótesis de la higiene y el resultado precisamente de esta interacción o no interacción de los seres humanos con los animales o microorganismos que nos rodean. ¿Qué podemos hablar al respecto, doctor Carlos? Sí, brevemente, voy a hacer un poquito de antecedente para entrar a esa pregunta que es muy interesante. Sí, en el siglo XIX y básicamente por ahí de 1880, 82, 84, con los trabajos pioneros de Pasteur y luego de otros microbiólogos de la época, médicos microbiólogos, tal vez sin quererlo, se empezó a ver que existían los microorganismos observados allá en los 1600 por Leeuwenhoek y algunos otros pioneros del microscopio, y que estos tenían que ver con la causa de enfermedad humana. Entonces todo era causado por los microbios en aquel principio del siglo XIX. Después nosotros nos dimos cuenta en el transcurso del tiempo que existió una gran cantidad de microorganismos que tienen un papel importante en nuestro cuerpo, sirven para algo, proveen de algunas enzimas, nos proveen protección. Su sola presencia evita que lleguen otros agentes bacterianos malos o patógenos, ¿verdad?, que causan enfermedad y no los dejan que se establezcan ahí, es decir, ocupan un lugar que si no están ellos, los ocupa algo que sí nos hace daño. Entonces nosotros nos dimos cuenta que teníamos una microbiota, es decir, microbios que nos sirven y que están permanentemente con nosotros, no los podemos quitar. Entonces, estos se encuentran en la piel. Evidentemente que la piel es la parte más extensa de nuestro cuerpo y que está en contacto con el exterior y sobre todo las mucosas. O también debemos de mencionar muy importantemente todo el tracto digestivo, que está lleno de microorganismos que son normales, residentes, flora la llamamos, microbiota, y ahora más recientemente al saber qué genes son los que tienen ellos le llamamos microbioma. Pero bueno, sabemos que tienen una razón de estar ahí y a través de los años de evolución en conjunto nos hemos hecho necesarios. Ellos comen con nosotros, viven con nosotros y nos ayudan a nuestras funciones normales. Entonces, nosotros debemos de mantener, es decir, debemos de mantener un equilibrio con ellos y como decía un momento el doctor Zárate, tenemos que encontrar siempre o mantener siempre el punto de equilibrio entre lo que hacemos con ellos, que no dejamos que estén solamente aquellos que nos dan beneficio y tratar de mantener alejados a aquellos microorganismos que ya identificamos que nos causan enfermedad, la llamada enfermedad de infección, que nos puede eventualmente matar. Entonces, para hacer esa diferencia, nosotros hemos desarrollado esas medidas higiénicas en las que tratamos de evitar casi todos los microorganismos. Pero los microorganismos, ellos no andan viendo, ellos se meten por todos lados, andan en todos lados. Aquí hay microorganismos, en mi cabello, en la ropa. Entonces, lo importante será, en esta interacción entre los humanos y los microorganismos, tener un punto medio y no destruir ese punto medio con medidas que probablemente no sean. Yo quisiera dejar esta idea aquí porque es tiempo de hacer un corte, pero
De repente parece ser que la conceptualización general, en el entendimiento general de los microorganismos es algo malo, pero lo discutimos en el siguiente segmento. No se vaya, en un momento regresamos, estamos en Mundo Sustentable. Estamos de regreso con usted y recuerde que puede vernos en cualquier parte del mundo, en la página web y redes que en este momento aparecen en su pantalla, cuyas direcciones aparecen en su pantalla. Bien, doctores, nos quedamos en el asunto de que los microorganismos mal vistos finalmente juegan roles muy importantes como ciclos naturales en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué me pueden decir de esto? Por ejemplo, en el caso de los animales, ¿cómo esto puede ser visto? Ya nos decía en el segmento anterior que para el perro en sí, el no tener microorganismos en su piel puede provocarle problemas a él mismo. Y de la relación con nosotros podemos aparecer para ellos como un problema, un agente contaminante si nosotros sí los tenemos. Sí, bueno, muchas veces la flora microbiana de los animales y la flora microbiana del ser humano es la misma, pero sí que existen algunas variaciones. Entonces ahí es el problema. A lo mejor lo que para un animal es una bacteria saprófita, para un humano constituye un agente infeccioso. Entonces sí hay que tener cuidado en ese sentido. Hace un momento comentábamos acerca de las relaciones que existen entre las bacterias, por ejemplo, el caso particular de los rumiantes. Se sabe, es una experiencia que en veterinaria prácticamente todos sabemos, si nosotros damos un tratamiento con antibióticos a un rumiante, invariablemente le vamos a matar, aparte de los organismos que tal vez le estén provocando daño, pues le matamos a la flora normal de su tracto gastrointestinal, y eso pues va a traer como consecuencia que el animal se enferme. Entonces, estas relaciones que hay entre las bacterias, podemos llamarle bacterias benéficas, y el estado de salud de los animales, pues eso se sabe desde hace mucho tiempo y está plenamente comprobado que es de esa manera como se llega a un estado de equilibrio entre las bacterias benéficas y el estado de salud de los animales. Hablamos hace un momento del microbioma. O digamos la flora normal para que la gente, es lo que la gente le llama. ¿Nacemos con ella o cómo se va desarrollando en los seres humanos esta situación del microbioma, de tener microorganismos que finalmente no son útiles? Sí. Pues definitivamente hay una proporción con la que nacemos, pero sí hay otra cantidad importante de bacterias que vamos adquiriendo a lo largo de la vida, sobre todo en las primeras etapas de la vida. Prácticamente esta situación de las teorías de la higiene, por ejemplo, nos hablan que el organismo, el sistema inmunológico, al entrar en contacto con este microbioma, se capacita, recibe, digamos, como un entrenamiento, ¿verdad? Entonces es capaz de mantener a raya estas bacterias y se establece un estado de equilibrio, ¿verdad? Entonces son benéficas en un momento dado porque le sirven al sistema inmunológico para llegar a un estado de madurez. Pues definitivamente estas bacterias, una parte se nace con ellas, ¿verdad? Directamente de la madre, ¿verdad? Del entorno, y otras se van adquiriendo a lo largo de la vida. Pero, como te digo, es muy importante aquí mencionar que es un entrenamiento el que recibe el sistema inmunológico al estar en contacto con estas bacterias. Podemos decir bacterias benéficas, ¿no? En otras teorías se les llama los viejos amigos. Así es. Que han tenido un desarrollo paralelo el ser humano y estas bacterias, y el sistema inmunológico del ser humano con estas bacterias, y entonces han servido para, de esta manera, pues entrenar y desarrollar el sistema inmunológico del ser humano. El problema es que, otra vez aquí, existe una corriente que dice que cuando nosotros abusamos de las medidas de higiene
y desaparecemos todas las bacterias o una gran cantidad de bacterias, entre ellas las bacterias benéficas, sobre todo en las etapas iniciales de desarrollo, particularmente de los niños, su sistema inmunológico no sufre ese entrenamiento y entonces se presentan problemas inmunes, que bueno, Carlos seguramente sabe de este tema. Enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1, la esclerosis múltiple, incluso algunos casos de autismo, ¿verdad? Fundamentalmente enfermedades de carácter autoinmune, precisamente porque el sistema inmunológico no sufrió ese entrenamiento del cual te menciono. Aquí se ve claramente, por ejemplo, al ver un mapa del mundo, en donde países con medidas pobres de higiene o que no tienen una obsesión por la higiene, este tipo de enfermedades están en niveles, digamos, bajos, por debajo del estándar mundial, ¿no? Pero países desarrollados que tienen unos protocolos de higiene sumamente excesivos, vemos que este tipo de enfermedades, el asma, enfermedades de carácter autoinmune, cada vez son más frecuentes. Bien, es tiempo de hacer otro corte, pero yo quisiera quedarme con esto. ¿Realmente el desarrollo social está asociado a algunas de estas costumbres de higiene que tenemos los diferentes grupos sociales que habitamos este planeta? Lo comentamos en el siguiente segmento. Usted no se vaya, estamos platicando con el doctor Carlos Eduardo Medina Garza y con el doctor Juan José Zárate Ramos, precisamente de la higiene, las costumbres que tenemos de higiene y cómo se da esto para tener un buen desarrollo social. No se vaya, en un momento regresamos. Las bacterias son organismos unicelulares. Aunque muchas de estas son nocivas para el cuerpo humano, la mayoría nos ayudan a desarrollar procesos del organismo, como la digestión. Mundo Sustentable. Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable. Y bueno, nos quedamos hablando precisamente de cómo se da la situación de las defensas y cómo hay interacción finalmente entre el organismo humano y su entorno y cómo resulta benéfico en algunos casos. ¿Qué más nos puede decir al respecto? Sí, redondeando algunos conceptos que ya se han dicho aquí. Importante recordar que esas ideas para explicar por qué de repente muchos niños en la actualidad tienen enfermedad alérgica, se basaban precisamente en esta idea de que no habían estado en contacto en su etapa temprana, en este entrenamiento que mencionaba el doctor Zárate, o algo similar a esta interacción, y que al faltar esa interacción no había una disregulación, vamos a llamarlo así, una mala respuesta que se traducía en enfermedad en la etapa adolescente o adulta, a través de asma, a través de enfermedad autoinmune, etc. Esto todavía está bajo estudio. Sin embargo, lo que sucedió con esto es que nos puso a estudiar cada vez más cuáles son las verdaderas interacciones que hay entre nuestro cuerpo y entre los microorganismos que nosotros albergamos y tenemos. Fuera de discusión está la cosa de que los microorganismos son necesariamente malos, sí los hay, pero no es todo. Tenemos mucho más especies viviendo con nosotros que especies que son negativas, patógenas o dañinas, por llamarlo así. Debo mencionar que en esta interacción, que cada día se hace más compleja porque entre más conocemos, más preguntas surgen, tenemos que tener en cuenta otros elementos, inclusive elementos que tienen que ver con la dieta de los individuos, con su entorno social, con su entorno educativo inclusive, y con los elementos que están en la naturaleza. Y voy a hablar de la naturaleza, dos naturalezas diferentes, la naturaleza del campo y la naturaleza de las ciudades. ¿Qué hay en el campo que interviene en esta interacción entre los microbios de allá y nuestro cuerpo? ¿Y qué hay en las ciudades que tiene influencia sobre esto? Y un elemento más que no quiero dejar de mencionar es que debemos de ver cuáles son también los ambientes tóxicos que nosotros tenemos y cómo intervienen en esta interacción, teniendo en cuenta otra vez que tenemos nuestra flora normal, la microbiota, que son
los microbios que encontramos ahí y lo que llamamos ahora microbioma, que es una palabra nueva, en los últimos 15 años hablamos de ella, donde hemos podido identificar cuáles son los genes que están en esos microorganismos. Y a veces hemos identificado los genes porque no podemos identificar al microbio. Entonces, este estudio es el que nos va a traer muchas respuestas, Álvaro. Con todo esto que me están diciendo, se queda demasiado corta la idea aquella que predominó a mediados del siglo pasado respecto a que un país desarrollado era un país que consumía mucho jabón o detergente. Esta idea parece que estaba relacionada pues con esto, con la higiene y con la limpieza y con cómo podía la gente ser saludable. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué tiene que ver o cómo podemos relacionar esta situación de la higiene y el desarrollo social en los diferentes grupos que viven en este planeta? Pues yo creo que sin lugar a dudas, la higiene, si nosotros nos remontamos a los inicios de la humanidad, pues las condiciones de higiene eran prácticamente nulas o muy pobres, ¿verdad? No había el hábito de lavarse las manos, no existían sitios destinados para que la gente hiciera sus necesidades fisiológicas. Luego, conforme fue avanzando la humanidad, sucedía lo mismo. En la Edad Media, la gente, sus excreciones las aventaba a la calle, no había un sistema de drenaje, no se lavaban las manos. De hecho, hacerse higiene en el cuerpo, bañarse, era considerado por la religión algo pecaminoso, ¿verdad? Había personas que, siendo incluso de la nobleza, se bañaban una vez al año. Entonces, todas estas situaciones fueron, con el paso de los años, cambiando, llegando a un punto en donde pues, tenemos las normas de higiene establecidas en las sociedades desarrolladas, que bueno, una cosa es en América, otra cosa es en Europa. En América, por las condiciones climatológicas, la abundancia tal vez de ciertos recursos, la gente tiene hábitos de higiene que lo hacen bañarse una vez al día. A veces hay personas, yo sé bien de esto, que hay personas que se bañan 2 o 3 veces en el día. Y entonces, pues aquí los hábitos de higiene han ido cambiando en la sociedad. Y claro que tienen que ver mucho con los diferentes tipos de sociedad, las costumbres, y todo esto definitivamente tiene un impacto sobre los organismos con los que estamos nosotros interactuando, ¿verdad? Aquí yo creo que una conclusión pudiera ser que es bueno tener higiene, es bueno tener medidas de higiene, es buena la vacunación, es buena las medidas profilácticas y todo lo que tenga que ver con el control de los agentes patógenos sin caer en un exceso. Cuando caemos en un exceso, podemos llegar al otro punto, que sería volver a los organismos susceptibles a las infecciones por microorganismos en general, bacterias, virus, parásitos, etc. Uh-huh. Esto me da la idea de que parece estar más relacionada la situación con el desarrollo de una infraestructura que me permita tener una buena condición de higiene en mi entorno, que con la higiene personal del individuo, ¿no? Es una combinación de esos factores, y el doctor Zárate decía algo que es extraordinario y que creo que debemos de puntualizar aquí. El acceso, por ejemplo, al agua corriente, limpia, potable, es uno de los avances más grandes que ha tenido la humanidad, junto con la capacidad de deshacernos de las excretas de esa misma manera. Es invaluable. Yo creo que a veces no pensamos en ello, lo importante que es ese avance para nosotros haber cambiado nuestros hábitos higiénicos y nuestros hábitos saludables. Lo que decíamos hace un momento, inclusive la preparación de los alimentos está relacionado con esto. Entonces, volviendo al punto específico, ¿cómo podemos nosotros comportarnos con estos microbios que rodean todo? Todo está rodeado de microbios. Nosotros debemos de emplear mucho sentido común y tratar de encontrar un punto medio en el cual nosotros, atendiendo a los convencionalismos sociales, ¿verdad?, también podamos hacer un uso razonable de los medios como el agua, y algo que es muy sencillo para mantener la higiene, que se llama agua y jabón, ¿verdad? Y a veces prescindiendo de muchas sustancias químicas que a veces son exactamente igual de efectivas. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mucho sentido común,
¿verdad? Los medios de comunicación y los científicos también deben de participar en ese sentido común. Y si yo necesito una sustancia química para esto, entonces debe ser muy específico. Y para el otro necesito lo otro también. Es decir, no abusar también de la tecnología que tengamos, sobre todo de la química, solo por el hecho de tenerla o porque lo vimos en algún portal de internet o alguien informa que eso es bueno. Entonces, resumiendo esto, y lo que decía el convencionalismo social, obviamente que tiene que ver, cuando una persona tiene un mes sin bañarse, pues probablemente su grasa, las bacterias y todo ya entraron en un proceso en el cual, vamos a decir, la persona a lo mejor huele mal, claro, ¿verdad? Entonces, el convencionalismo social nos hace que nosotros tengamos esa higiene. Cierta conducta. Exacto, esa conducta, lo norma también y la disponibilidad, sobre todo el elemento principal, que yo voy a llamarlo y lo repetiré porque es mi favorito, mi pieza de tecnología favorita es el que yo pueda levantarme en la mañana y abra una llave y salga ahí agua, a veces caliente, pero siempre potable y limpia. Eso es espectacular, eso lo tenemos muy, no lo ponemos en la debida perspectiva. Es un valor grandísimo para nosotros, para poder vivir. Eso nos hace poder tener acceso a todo lo demás y debemos de utilizarlo conscientemente. Bien, creo que miren, todo esto que hemos estado hablando tendrá situaciones muy particulares en lo que tiene que ver con la higiene de los individuos sobre todo y la cantidad de cosas que nos dicen por los medios que en teoría están relacionadas con nuestra higiene, no solo para nuestro cuerpo, sino ya mencionaron los alimentos, ya mencionaron el entorno. Hay gente que desinfecta hasta el pasamanos de la escalera donde baja todos los días, ¿no? Los invito a tener un segundo programa y seguir hablando de este asunto para particularizar un poco en estos detalles. ¿Les parece? De acuerdo. Muy bien. Gracias. Por lo pronto les agradezco mucho en este programa y recuerde, mire lo que nos han platicado ahora. Es bueno ser higiénico, no exagere. Hay microorganismos que son nuestros amigos y que debemos entender claramente que están ahí porque tienen una función. Usted es parte importante del cambio. Gracias por estar en Mundo Sustentable.